Todos los países del mundo están tomando medidas drásticas para enfrentar la emergencia económica provocada por la pandemia. Y es lógico que así sea, especialmente si tomamos en cuenta las oscuras proyecciones económicas que nos esperan en el futuro, e incluso lo que estamos viviendo hoy. Y para ver cuáles serían las decisiones financieras correctas a tomar en estos momentos, me puse a revisar las noticias y me encontré con esto. El FMI confirma que en 2020 viviremos la peor recesión económica en 90 años. La economía latinoamericana puede caer hasta 8% por el COVID-19 en 2020. El COVID-19 provoca desempleo masivo en América Latina. Deja pandemia 29 millones más de pobres en la región, según la CEPAL. La crisis económica del COVID-19 empujará a millones de niños al trabajo infantil. Estamos ante una crisis sin precedentes y ante una situación nunca antes vista llegan también medidas nunca antes vistas. Todos los países están tomando este tipo de medidas. Aquí, por ejemplo, la CEPAL, Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, muestra las medidas de Alemania, España, Italia y Estados Unidos. Cuéntame abajo en los comentarios qué medidas está tomando tu país específicamente. Aquí en el cuadro puedes ver, por ejemplo, periodos de gracia en el pago de préstamos, aplazamiento también en el pago de impuestos, lo mismo para la seguridad social, dando subsidios también, y bueno, subsidios de desempleo, pero la gran cantidad de personas que han perdido su fuente de ingresos principal, además de préstamos desde el Estado también. Y así muchas otras medidas, como por ejemplo en Estados Unidos el llamado Stimulus Check o cheque de estímulo, donde se entregó a la mayoría de los estadounidenses un cheque de hasta $1,200. Y esto es algo que se ve muy atractivo porque estás recibiendo ese dinero tan necesitado hoy. Tienen que entregarnos nuestro dinero. Yo tengo menos de 20,000 pesos. Yo exijo que me lo den porque lo necesito. Estoy pasando necesidades. La crisis no se puede negar, es algo muy real, más allá de números y estadísticas. Es algo que se siente en el día a día. Y por eso es entendible que se produzcan propuestas como esta. Lanzar dinero desde un helicóptero, la polémica medida que está ganando adeptos para enfrentar la crisis económica por la pandemia. Viendo este panorama, la pregunta sería, ¿cuáles son las medidas económicas correctas? Tal vez sea la del helicóptero. Vamos a ver. Particularmente en República Dominicana se está planteando como solución que los trabajadores retiren el 30% de sus fondos de pensiones de forma anticipada. Los que se oponen a la medida dicen cosas como esta. ¿Por qué los trabajadores tenemos que pagar esta crisis? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que coger esos fondos, que el Estado busque de dónde van a resolver los problemas. Mientras que sus defensores dicen cosas como esta. Y él está hablando de que un desembolso de 173,000 millones va a traer graves problemas a la clase más vulnerable. Oiga, a la clase más vulnerable, cuando es la clase más vulnerable que va a recibir ese dinero. Pero es que la inflación, es que la economía de la población hace tiempo que está disparada. La única economía que no se ha disparado ha sido la de él y la de los ricos que él representa, que se han hecho millonarios por día del pueblo. El diputado de la propuesta dice muchas cosas, pero hay que desempacar cada uno de estos planteamientos que suenan tan atractivos. Pero entendamos primero qué son las AFP de forma sencilla. Imaginemos que tienes un empleo, por tanto recibes unos ingresos y los gastas todos los meses. Pero tú eres consciente de que va a llegar un momento en tu vida en el que no vas a poder seguir trabajando. Pero entonces, sin trabajar, eso significa que no hay ingresos, esos ingresos que tú necesitas para subsistir. Alimentación, vivienda, transporte, medicinas, etcétera, etcétera. Eso significa que tú tienes que buscar una forma de generar un ingreso sin necesidad de trabajar. Es decir, un ingreso que te pueda generar todos los meses sin tú tener que utilizar de tu tiempo, de tu trabajo. O sea, por ejemplo, podríamos pensar de repente en algún tipo de inversión que te genere un retorno, ¿no? El problema es que de repente tú podrías en este momento no tener los conocimientos necesarios para invertir ese dinero. Así que tú podrías buscar a una persona que sí tenga esos conocimientos para que te administre esos fondos que tú vas ahorrando y te los ponga a producir más dinero a cambio entonces de una comisión. ¿Qué va a suceder? Que eventualmente ese dinero tú vas ahorrando, ese dinero se va acumulando unos intereses y cuando llegue el momento de tú retirarte, ya cuando no puedas seguir trabajando, ese dinero te va a generar un retorno y te va a generar unos ingresos entonces todos los meses. De forma simplificada, esto sería algo así. Sin embargo, el sistema es mucho más complejo que esto y ha recibido algunas críticas, pero no conviene mezclar ese tema con el tema puntual de hoy. La pregunta a responder es, ¿qué harías si ese dinero que estás reservando para tu vejez se evapora? ¿Qué harás cuando lo necesites realmente en el futuro? ¿Qué harías cuando seas viejo y entonces no tengas ese dinero tan necesario para tu sustento? Y vayamos a lo específico.
¿qué significa realmente? ¿Cuál es su implicación práctica de tú retirar ese dinero hoy cuya utilidad, cuya función es tú utilizarlo en el futuro? El tema es que ese dinero no se va a multiplicar. Primero, para la gran mayoría de los trabajadores, el retiro de ese dinero hoy no representaría un monto significativo, por lo que no sería suficiente para resolver la problemática, la situación tan grave que existe actualmente. Y segundo, lo que tú harías al retirar ese dinero sería hacer un sacrificio muy grande del futuro para un beneficio muy pequeño en el presente. En cambio, ese monto pequeño hoy, si se dejara invertido todos estos años, representaría un monto muy grande en el futuro. Retirar 30% de las AFP implica tener que trabajar 3 años más al momento del retiro para acceder a la misma pensión de ahora. Este economista plantea, el Estado es quien debe proveer las ayudas, si no, es como decirles a las personas, óigame, páguese usted la crisis. Como usted tiene ahorros en su fondo de pensiones, pues quédese sin pensión a futuro, quédese sin pensión y con lo que va a ser su pensión de futuro pague la crisis de ahora. Vayamos a un ejemplo sencillo. Aquí en el canal yo he hablado mucho del método de las 6 cuentas. 6 cuentas en las que tú tienes que distribuir tu dinero. Es como si tuvieras 6 alcancías y todo el dinero que te entre tú lo distribuyeras en cada una de ellas. De igual forma, a todo trabajador, a todo asalariado, a toda persona que recibe un salario se le hacen un conjunto de deducciones por ley. Y hay unas de esas que van pensadas en el retiro. Aquí en mi sistema de finanzas personales que explico aquí en el canal y en mis programas, yo hablo de una cuenta de una alcancía que es la de libertad financiera, que sería algo hasta cierto punto similar. En cambio, habría otra cuenta, otro fondo que sería un fondo de emergencia para situaciones puntuales que te puedan suceder. Ambas cuentas tienen finalidades específicas y no se pueden sustituir una con la otra. Los fondos van para fines distintos. Pensemos en una situación en que tú tengas una emergencia por enfermedad. Por ejemplo, que tu madre sufra una emergencia de salud, ¿no? Como le pasó a una de mis alumnas. ¿Cuál sería la cuenta para utilizar en ese caso? Sería el fondo de emergencia, no la de libertad financiera. ¿Por qué? Porque la de libertad financiera tiene un uso que es hacia el futuro. Esa es su finalidad. El fondo de emergencia son para cuando suceden situaciones de este tipo. Claro, el problema es que la mayoría de la población probablemente vive en condiciones precarias y por tanto no tiene ese colchón de emergencias. Hay que buscar la forma de que no sean las propias víctimas de la crisis que paguen con sus ahorros. Eso suena muy bonito de decir, mira, señores, usted tiene este dinero ahorrado, vamos a permitir que ustedes lo tomen, lo gasten y después, ¿qué va a pasar dentro de 2 meses? La crisis va a seguir, la gente habrá quemado esos ahorros y no habrá habido, es una solución que yo creo tiene que ser en base a solidaridad. Ok, pero eso no es todo. Hay otro impacto, hay otro efecto de retirar esos fondos que no solamente terminaría anulando el efecto positivo, sino que haría que el dinero que estaría recibiendo ahora se terminara evaporando. El dinero se diluiría como la sal en el agua, bajo el embate de una inflación alcista y un tipo de cambio creciente. Y ahora veamos esto de forma súper simplificada para fines de la explicación. Imaginemos que hay 5 manzanas en la economía y hay $5 circulando también en la economía y $5 que están ahorrados. Y esos dólares se dirigen solamente a comprar manzanas. En ese momento, cada manzana podría costar $1. Pero imaginemos que no se están produciendo más manzanas por los impactos negativos que está teniendo la cuarentena, la pandemia sobre la economía. La oferta se está viendo afectada, entonces solo hay 5 manzanas. Ahora, ¿qué sucede si esos $5 que están ahorrados se retiran? Ahora tendríamos $10 en circulación en la economía para las mismas 5 manzanas. Eso significa que ahora cada una de las manzanas costaría $2. Inflación. Ahora llevemos esta explicación sencilla a el mercado de dólares en la economía nacional. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las fuentes principales de dólares en el país? Estaríamos hablando del turismo y de las remesas, por ejemplo. ¿Qué sucede? Estas dos fuentes se han visto bastante afectadas por la cuarentena, por la pandemia y toda la situación que se ha producido a partir de allí. Eso lo que ha provocado es la depreciación del peso dominicano. Y con más dinero en la calle y con expectativas de que se siga depreciando aún más, entonces las personas van a tener la tendencia a comprar aún más dólares, incentivando aún más la depreciación, lo que significa o lo que se llama una profecía autocumplida. Y por esa razón se entienden las preocupaciones del gobernador del Banco Central. Altos niveles de inflación reducirían el poder adquisitivo de las personas por la pérdida de valor de sus ingresos y ahorros, deteriorando significativamente su capacidad de consumo y afectando de manera más perniciosa a los hogares vulnerables y de menores ingresos, incrementando así los niveles de pobreza. Más dinero quema el dinero. Lamentablemente, así es como funciona el sistema económico en el que vivimos.
Sin embargo, lo que veo más importante, más allá de las implicaciones macroeconómicas que esto puede tener, es qué va a suceder si tú retiras ese dinero hoy. ¿Tú crees que vas a poder ahorrar para volver a recuperar ese dinero que tenías para tu futuro? Esta es la opinión de Alejandro Fernández. Si fuimos incapaces de ahorrar un fondo de emergencia de 3 meses, ¿qué vamos a hacer cuando nos vayamos a pensionar y tengamos que prepararnos para 240 meses de retiro? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo quiero saber. ¿Y a quién vamos a ir de aquí a cuando eso ocurra? Ay, Estado, ayúdame, búscame mi pensión, porque imagínate tú que yo voy a hacer que imposible ahorrar. Entonces, ¿cuál es mi invitación? A que se busquen otras alternativas desde el Estado para afrontar esta situación. El Fondo Monetario Internacional tiene una página con las medidas que están tomando todos y cada uno de los países. Y en la página de la CEPAL puedes ver las medidas que se están tomando en América Latina. Así que hay mucho por debatir abajo en los comentarios. Y puedes ver mi siguiente análisis en este video. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método. Y el método funciona.